Dios los bendiga, amados hermanos. En esta hora les traigo un mensaje que he titulado La naturaleza del pecado. Y vamos a leer en el libro de Romanos 5:12. La palabra de Dios dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Vamos a hacer una breve oración, hermanos. Amado Dios, en esta hora te pido que sea el Espíritu Santo tomando control de mi boca. Que sea mi boca como la tuya, Señor, hablando palabra de exhortación, de sabiduría, de consuelo, de edificación. Que mi boca sea como la tuya, Señor. Que la palabra en esta hora sea como la semilla que cae en buena tierra y produce fruto al 100%. Que sea como la espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo y discierne los pensamientos y las intenciones de los corazones. Habla, Señor, porque tu siervo oye. Y te doy gracias porque siempre me oyes. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. El hombre, hermanos, puede pecar de dos maneras: voluntaria o involuntariamente. Involuntariamente, muy rara vez, cuando desconoce la justicia, la misericordia, la verdad. Y voluntariamente, cuando medita en su corazón, cuando planifica y ejecuta una acción contraria a la voluntad de Dios. Ya sea que el hombre peque voluntaria o involuntariamente, el fin del pecado es la muerte. A veces sucede que el hombre anda en compañías que no debería de andar, o hace acciones que no debería de hacer, o dice cosas que no debería de decir. A veces sucede que el hombre es como aquel que camina en lugares resbaladizos pensando que no va a caer. Tarde o temprano va a resbalar y va a caer. Porque nadie puede abrazar el fuego sin sufrir ningún daño. O nadie puede meterse al agua y no salir mojado. Sea como sea que el hombre peque, no tiene excusa delante de Dios. El pecado es una acción, hermanos, que nos hace perder la comunión con Dios. Es como hacer una pared entre nosotros y Dios para no verle, para no oírle, para no escuchar su consejo. Cuando el hombre peca, se sumerge en un mar de tinieblas, en un mar de oscuridad, se aparta de la luz y cae en tinieblas. Cuando el hombre pecó, perdió física, material y espiritualmente. Físicamente, cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, perdió la salud. El hombre envejece, se enferma y muere. Materialmente, el Señor dijo que señorease sobre todas las cosas que Él había creado y se perdió todo ese derecho. Espiritualmente, huestes espirituales de maldad acampan alrededor de los hombres para afligirlos, para hacer de ellos hombres amargados, hombres enojados, hombres iracundos, hombres llenos de maldad. Cuando el hombre peca, cuando el hombre cae en pecado, le es fácil cometer un pecado, luego otro y luego otro. Adán, en el huerto del Edén, tenía enfrente de él la bendición y la maldición. Lo que hoy conocemos como los continentes y los océanos fueron creados, pero Dios hizo un lugar especial donde visitaba al hombre y puso al hombre en ese lugar llamado el huerto del Edén. Y había en el huerto del Edén el árbol de la vida, la bendición,
y el árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual le fue dicho que no comiera. Pero la serpiente convenció a la mujer de desobedecer a Dios, y la mujer convenció al hombre de desobedecer a Dios. Aquí es donde vemos que Dios es al hombre a quien le va a pedir cuentas sobre cómo manejó su hogar, sobre cómo condujo su familia. Sucede que hay padres, escuchen bien, hombres de Dios, sucede que es fácil levantar a los niños en la mañana para enviarlos a la escuela, para enviarlos al colegio, para enviarlos a la universidad, pero no los levantamos a orar en la mañana. Es fácil enviarlos a estudiar y los obligamos a ir a estudiar, pero no los obligamos a ir a la iglesia. Decimos, no, cuando Él quiera va a ir, cuando a Él le nazca va a ir. Hay una palabra muy fuerte que define esto y se llama hipocresía. Porque así como mandamos a nuestros hijos a estudiar para que se preparen, así también deberíamos de enviar a nuestros hijos a la iglesia para que conozcan de Dios, para que conozcan la vida eterna. Es al hombre a quien Dios pedirá cuentas en aquel día sobre cómo condujo su familia. Ahora, hermanos, porque Adán pecó, ¿todos pecamos? No. Cualquier hombre sobre la tierra, que el más santo de los hombres, sin incluir a Jesucristo, que hubiera sido puesto en el Edén, hubiera cometido el mismo pecado que cometió Adán. Porque el hombre fue hecho con una naturaleza que tiene libre albedrío para obedecer o para desobedecer, para creer o para dejar de creer. Es una naturaleza, hermanos, una naturaleza llamada carne, la cual no puede heredar el reino de los cielos. Su palabra dice que es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, refiriéndose a la carne, y que esto mortal se vista de inmortalidad. Había en cierta ocasión un hombre que tenía 2 perros de pelea y siempre le apostaba al que ganaba. Y una vez el hijo le pregunta: Padre, ¿cómo haces para saber el perro que va a ganar? Y él le dijo: alimento más al que gana. La palabra de Dios dice que el espíritu está dispuesto, pero que la carne es débil. Si nosotros alimentamos más a la carne, obedecemos más a los deseos de la carne, entonces la carne va a afligir el espíritu. Pero si nosotros alimentamos el espíritu, entonces el espíritu va a doblegar la naturaleza carnal. Es necesario, hermanos, que alimentemos nuestro espíritu para doblegar esta carne, porque esta carne no va a heredar el reino de los cielos. Su carne nunca va a someterse a la voluntad de Dios. Por eso, como dice su palabra, que a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Esa es la naturaleza del pecado, la debilidad, la carne. Dios hizo al hombre a su imagen y su semejanza, pero ¿hizo Dios imperfecto al hombre? No. Decía David: en pecado me concibió mi madre, y en pecado he sido formado. Pero no es que él nació siendo pecador, sino que la naturaleza del pecado estaba en él. Adán en el huerto del Edén, antes del pecado, era como un niño.
sin malicia, sin maldad. Pero una vez que se halló pecado en él, la muerte se enseñoreó de todos los hombres. Y por eso todos los hombres, hermanos, han conocido la muerte. Por eso, hermanos, es necesario que alimentemos nuestro espíritu para doblegar esta naturaleza carnal. Decía el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Decía antes: veo una ley en mi miembro que se rebela contra la ley de Dios y me lleva cautivo a la ley del pecado. El pecado, hermanos, nos ha abierto un abismo entre nosotros y Dios. Dios no puede venir a nosotros, no podía venir a nosotros porque no hay comunión entre Dios y el pecado. Y nosotros no podíamos pasar allá porque había un abismo que nos había separado de Dios. Dios dijo que la paga del pecado era la muerte y que el alma que pecare, esa morirá. Entonces, Jesucristo dijo: si la paga del pecado es la muerte, yo voy a pagar el precio. Sin redención, sin la sangre no se hace redención de pecados. Entonces Jesucristo dijo: yo voy a pagar con mi sangre. Yo voy a pagar el precio y voy a rescatar al hombre. No todo estaba perdido, hermanos. Y entonces, hace 2000 años, nació en un lugar de la tierra llamado Belén, el Hijo de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Y creció como un humilde carpintero en Nazaret, lleno de gracia y de verdad, varón de dolores, experimentado en quebrantos, acostumbrado al sufrimiento. Aquel que era Dios se despojó de su deidad. Aquel que era rey se despojó de su corona y se humilló a nacer como hombre. Aquel que caminaba por calles de oro vino a caminar por las calles polvorientas de Israel. Aquel que miraba el mar de cristal navegó sobre el mar de Galilea. Aquel que tenía ángeles y arcángeles a su servicio vino a servir. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Éramos como hojas secas que caen del árbol, que solo sirven para ser quemadas y echadas en el fuego. Éramos como estopa listos para arder. Éramos como el tamo que arrebata el viento, llevados de aquí para allá. Éramos como ciegos que tropezábamos al mediodía como si fuera de noche. El pecado nos había separado de Dios. El pecado había abierto una división entre nosotros y Dios. Pero vino Jesucristo, el cual dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y abrió un puente entre nosotros y Dios. Y la comunión que se rompió en el Edén, Jesucristo la ganó en la cruz del Calvario. El hombre puede ser libre de la condenación del pecado
Si es verdad que perdimos físicamente, si es verdad que perdimos materialmente, también es verdad que espiritualmente podemos volver a tener comunión con Dios. Este es el mensaje, hermanos, para este día, para esta hora, para este momento. La naturaleza del pecado, la carne, hermanos, jamás se va a someter a la voluntad de Dios. Por eso es necesario que alimentemos el espíritu. Es necesario que tengamos comunión con Dios. Yo oro para que el Señor los bendiga en esta hora y para que el mensaje quede guardado en su corazón. Dios los bendiga, hermanos.